Bueno, para información de ustedes, estoy poniendo a grabar la clase. ¿Cómo están? Por lo menos yo estoy aquí congelada en Bogotá con un saco encima, cosa que nunca hago. ¿Y ustedes cómo están? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. No sé qué tanta audiencia tengamos hoy, pero aún así hay que dictar la clase. Entonces, por eso ya les informo que ya puse a grabar la reunión. Demos 2 minuticos más. Y si no, pues empezamos los que estamos. ¿Les parece bien? Sí, señora. Ya somos 4. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, un segundito, por favor. Profe, pero hay más de 4. Si tú ves el grupo de los participantes, cuando hay otras personas invitadas, ahí hay 12. Pues sí, sí entiendo que hay unas personas que pertenecen a la universidad, pero ahí hay otros participantes. Ay, perdón, no te escuché. Que cuando vas al grupo de los participantes, dice otras personas invitadas y ahí hay otros del grupo. No, no Ah, hay muchos realmente hoy, pero sí hay más personas. ok, muy bien, gracias, Carolina. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Es que fui a apagar el equipo de sonido porque estaba durísimo. Me da pena con ustedes la música de fondo. Bueno, ya tenemos. Ustedes me confirman si tienen mi pantalla. ¿Ya la están viendo? No, señora. Y ya. Ahora sí. Ya. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Agradezco la puntualidad. Yo sé, y ahí les escribí en el chat. Lo más importante es que aún así que no se puedan conectar, que se pongan al día, revisen las grabaciones y realicen las actividades que estamos dejando. ¿Ok? Como podemos recordar, hasta el día de ayer llegamos a esta diapositiva, ¿recuerdan? Vimos todas las definiciones, basadas en algunas siglas que siempre nos van a atormentar a lo largo del reconocimiento de lo que es la nueva ley. Entonces, vamos a mirar, a enfocarnos en dos, sobre todo. La primera es el PDA. Ayer lo alcanzamos a mencionar, que recuerdan que es los planes departamentales de extensión agropecuaria. ¿Listo? Eh, yo les tengo acá pues la definición como tal, que dice que la hoja de ruta que elabora cada uno de los departamentos para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, que antes nosotros conocíamos como asistencia técnica y que permite la transferencia de conocimientos y buenas prácticas agropecuarias a todos los productores del campo. Y tenía acá una diapositiva. ¿Sí? Ok. Que quiero que a partir de lo que vamos a revisar del PDA, donde yo profundizo un poquito más, ¿por qué lo hago así? Porque nosotros en marco de nuestras actividades debemos, como extensionistas de ahora en adelante y ustedes como gremio,
acogerse a lo que el PDA está pidiendo a partir de las necesidades de los territorios. Aquí les pongo más grandecito. ¿Sí tienen ahí, si ven aquí los actores? Bueno, marco de la ley y de la formulación de los planes departamentales, se destacan tres grandes actores, ¿sí? Empezamos aquí por los municipios y los departamentos. Pues primero el departamento es el encargado de la formulación de los planes, ¿sí? Obviamente unos planes que tienen que tener la máxima calidad, y debe acoger en mayor parte a los productores que así lo requieren. Además, deben garantizar, en algún momento los departamentos deben entregar el manejo de los planes a los municipios, ¿sí? Para que los municipios, a partir de las directrices que dé el departamento, sigan solitos con estos planes. Ahorita les muestro cómo es la funcionalidad del PDA para que vean cuáles son las fases que se deben surtir en el momento de la implementación. Bueno, tenemos obviamente a nuestro actor más importante, y todos lo reconocemos así, a nuestros productores, a nuestros queridos y adorados productores, que ellos son los beneficiarios de nuestros servicios de extensión agropecuaria, que deben ir ligados a esto, a la pertinencia y a la calidad. Además, buscando el tema de fortalecimiento de la asociatividad y redes de productores, pues para fortalecerlos muchísimo más. Listo, y finalmente los tenemos a ustedes, a Sofrupol en específico, a los gremios, que lo que deben buscar es el incremento de la capacidad productiva y competitiva, ¿sí? El desarrollo de actores en el territorio con capacidades integrales y el fortalecimiento, que es de lo más importante, el fortalecimiento de las cadenas de valor. Ok, bueno, entonces dice el PDA, en marco de la ley y alguna resolución que actualiza el tema del PDA, dice que la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios, ¿sí? Quienes son los que deben armonizar y articular sus iniciativas en esta materia con la de otros municipios y el departamento al que pertenece, al fin de consolidar acciones en un único plan que ya conocemos, el que nosotros conocemos como PDA, Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que debemos hacer una planeación y un diagnóstico y una preparación de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, a partir de mesas de trabajo, se determinan cuáles son las necesidades, pues las principales necesidades, pues son muchas. Se priorizan algunos productos los cuales quieren fortalecer, pues dependiendo de la vocación principal del municipio. Y a partir de eso se articula, este diagnóstico previo se articula en marco de las gobernaciones para formular los planes departamentales. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se hace suelto? Pues la idea es que articulemos con los municipios que nos rodean y que tengan características similares, ¿sí? Características sociales, productivas, geográficas, etcétera. Entonces es por eso que los departamentos, las gobernaciones, deben ser muy juiciosas en el momento de hacer el análisis de la información para que todos quedemos incluidos. Ok. Tenemos pues una ruta de implementación del PDA, ¿sí? Estas diapositivas, estas imágenes no las hice yo, les cuento, no las hice yo, estas las tomé de una presentación que hace el Ministerio de Agricultura, pues porque yo no tengo que inventarme nada nuevo acá. Es una ruta establecida, pues que nos da la guía de cómo debemos avanzar desde el momento que se piensa la política, ¿sí? La política pública. Yo les voy a hablar a partir de mi quehacer y de lo que yo he hecho en marco de los PDAs.
Yo trabajé y todavía sigo asesorando el tema del PDA del departamento del Casanare, ¿sí? Cuando yo llego a trabajar en ese proceso, yo me sumo al equipo directivo de, de la EPSEA, que en ese momento está prestando el servicio. ¿Cómo se hace eso? Hay un alistamiento y socialización de la política pública, la planificación financiera, se hace el desarrollo territorial a partir, ya saben, de abajo hacia arriba, a partir de los municipios, ¿sí? Se hace una convocatoria pública para la contratación de la EPSEA. ¿Qué hace la EPSEA? Coge el PDA, ¿sí?, que ha entregado el departamento y dice, listo, y el PDA dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Incluso te dice cuántos beneficiarios tienen que acoger. Te dice absolutamente todo. Te prioriza unas líneas de producción, ¿sí? Y la EPSEA tiene que desarrollarlo. En este momento, cuando es contratada la EPSEA, llaman a una persona que digan, bueno, necesitamos, pues porque somos nuevos, el departamento de Casanare fue uno de los primeros que empezó con el tema de la implementación. Somos nuevos y debemos formar un grupo. En ese momento teníamos 125 extensionistas que eran nuevos extensionistas. ¿Sí? En la mayoría de los casos eran asistentes técnicos, eran técnicos que apenas estaban egresando de sus universidades, de sus instituciones de educación superior, pero tocaba darles la oportunidad y sobre todo la exigencia en ese momento era que fueran personas del territorio. Pues es lo más lógico que en ese momento la idea es que, y en ese momento y no por siempre, la idea es que quede capacidad instalada en las regiones para cuando salga la EPSEA, salgan las agencias, entonces quede capital humano capaz de atender las necesidades de los productores. Entonces es por eso que se pone esa condición. ¿Quién hace la financiación de esa primera fase del desarrollo de los PDAs? La hace la Agencia de Desarrollo Rural. Ellos hacen la convocatoria, ahí es donde se deben centrar todas las acciones, hacen la convocatoria, hablan con los municipios, tienen acceso al registro único de beneficiarios, tienen acceso a todo y esa primera fase es financiada por la agencia y por lo menos, y pues al ser así, vigila cuidadosamente cada una de las acciones que se llevan a cabo. Ahí es cuando entra Leonor y crea una cantidad de manuales que permiten de una manera muy sencilla que el servicio se preste a cabalidad. Esos manuales que llevan, y ahí no profundizo mucho porque no recuerdo si es el profe Ligorio o Juan Camilo les va a dar esa clase, se trabajan diferentes metodologías de extensión. Una de la cual ustedes conocen muy bien, que son los días de campo, así es como se llama, días de campo, que además, incluso para la creación de los manuales, yo lo que hice fue investigar profundamente acerca de qué entidades tenían más experiencia y tomé información de la experiencia que tiene tan valiosa Asofurcol en el manejo de esta metodología de extensión. Entonces, yo lo que hice en ese momento fue crear esos manuales y formar a los extensionistas en dos sentidos. Primero, en el reconocimiento de la ley, que es la ley que busca la ley. Segundo, cómo desde las diferentes áreas de conocimiento deben sumarse diferentes profesionales. Estamos hablando de diferentes áreas de conocimiento porque no solamente vamos a tener profesionales de tipo agropecuario. Se suman al equipo, pues básicamente también dentro del grupo de agropecuarios, los ingenieros ambientales, ingenieros forestales, muchos sociólogos, psicólogos encaminados a la psicología rural, geógrafos, biólogos, etcétera, los cuales, porque esto propende a crear un grupo interdisciplinario que pueda atender los requerimientos del plan que se ha formulado.
Una vez se surte esto, ¿sí? Se hace otro análisis de lo que es el sector agropecuario, se aplica del sector agropecuario, pues del territorio, y se empiezan a aplicar una serie de instrumentos que permiten evaluar a los productores, ¿sí? Entonces, pues porque hay una información consignada a la cual todos tenemos acceso, que es la que se consigna en las alcaldías municipales, en donde se tiene toda la información de los beneficiarios. Sí, pero pues entonces lo que hacen nuestros extensionistas después de haber recibido esta capacitación es salir a territorio, verificar esa, esa información que se tiene ahí y recoger una información que incluye también la georreferenciación, pues que es muy valioso. Y dentro de esa primera fase es generar el primer acercamiento y una relación de confianza que permita que más adelante nuestros productores participen efectivamente en el proceso. ¿Listo? Eh, pasan más procesos, definición de los ejes estratégicos, el seguimiento, la formulación de programas y proyectos de extensión a partir de todo el trabajo aplicando 5 metodologías de extensión que se aplican en ese momento, se escogen las más adecuadas dependiendo de las necesidades. Eh, Se hace una evaluación, esa evaluación inicia desde el primer momento, desde este primer paso inicia esa evaluación, pues las evaluaciones nos permiten a nosotros mejorar, ¿sí? Entonces esa evaluación ustedes cuando empiecen a trabajar en marco de la ley 1876 van a ser sometidos a una evaluación por parte de los productores, que ese es un diferencial que tiene esta ley. ¿Listo? Así es como se trabaja. Bueno, entonces me devuelvo a la otra presentación. Quería profundizar mucho acerca de esto. Después de que se termina esa primera fase, en donde quedan armados unos proyectos, en donde que haya un grupo de asociaciones fortalecidas y se hace acompañamiento en diferentes metodologías, ya la responsabilidad pasa a quién, a los municipios, ¿sí? En esa segunda fase tampoco se les está cobrando a los beneficiarios, tampoco se les cobra el servicio. Más adelante, ahorita vemos en una diapositiva cómo se habla de la gradualidad del servicio, de la prestación del servicio de extensión. A eso se refiere, que no se les va a empezar a cobrar a partir del primer momento, sino básicamente a partir de la tercera fase, que en ninguno de los casos ha empezado, en el país no ha empezado, en ningún departamento. ¿Y cómo se hace? Que estoy recordando la pregunta o el comentario que hicieron en la primera clase, ¿cómo se determina qué tanto debes pagar? Todo depende de la caracterización que se tenga. No tienen que pagar la totalidad, sino que es un servicio público, ya se convierte en un servicio público y obviamente de acuerdo a tu clasificación, entonces recibes un subsidio y la otra parte la paga el productor. Para eso es que se incorpora en marco de la ley el tema de seguimiento, control y sobre todo de evaluación. Una evaluación en doble línea. Los productores te evalúan a ti como prestador del servicio, ¿sí? Pero también el prestador de servicio, el extensionista y la EPSEA debe evaluar el comportamiento del productor. Porque una cosa es expresar en una reunión o firmar un formato diciendo, sí, yo me acojo y quiero participar en el grupo de productores beneficiarios, pero otra cosa es que asistas, participes, vayas a las actividades, eso es totalmente diferente. Entonces se conocen casos, no me refiero a este tema de los planes departamentales, pero sí en varios procesos que nosotros hemos tenido experiencia, que se matriculan en todos, se presentan absolutamente a todo, pero no asisten. Entonces, pues nosotros sabemos pues cómo es el tiempo tan limitado de los productores que empiezan muy temprano su rutina y nunca saben a qué horas terminan dependiendo de la etapa productiva en la cual se encuentren. Entonces, pues es posible que él con una carta pueda delegar a algún miembro de su familia
para que asista y no pierdan en ningún momento el beneficio, porque si sales mal calificado, entonces toca sacarte y abrirle el espacio a otra persona. ¿Cómo vamos? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora, perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, es que me toca preguntar, ¿qué tal que si me quedo hablando sola, si no me escuchan, entonces gritan por ahí, por favor? Listo, esto ya lo mencionamos, es el fondo especial que debe financiar este proceso, el encargado de manejar los subsidios, pero como yo les decía, todavía no hay muchísima claridad al respecto. Como les decía, el proceso es gradual y se espera ya que en la tercera etapa venga una nueva reglamentación que permita establecer, así como en cualquier otro servicio público, ¿sí? ¿Cuál es el valor mínimo a cobrar y cuál sería la forma, ¿sí? de cobrarlo? Pero sé que es algo más simbólico que monetario. No se trata pues de que los municipios se enriquezcan con este tema, sino que esos dineros que se han recaudado a partir de la prestación de este servicio sirva para apoyar el desarrollo de esos programas y de esos proyectos que se están formulando a partir de los planes. Por ejemplo, mejora de vías o ampliación de un distrito de riego o transporte público mejorado, algo así. Se trata de eso, básicamente, de financiar y soportar otros servicios públicos que permitan que los PDA puedan salir adelante, puedan desarrollarse a cabalidad. Bueno, entonces finalmente llegamos a esta diapositiva, casi no lo hacemos. Pero pues quiero pedirles aportes o comentarios acerca de lo que acabamos de ver, de todos los antecedentes que vimos antes de iniciar con la ley en sí. ¿Tienen comentarios? No veo manitos. O espérense, a ver, yo me paso por acá, a ver si los veo. Aquí están ustedes. Yo tengo abiertas 3 aulas al tiempo. A ver, ¿tenemos comentarios? Mira que sí llegaron muchísimos más, Carolina. ¿Comentarios? ¿No? Por ahora no. Bueno, entonces sigamos adelante. No se me van a dormir. Listo. Entonces es así que a partir de todos los antecedentes y todo lo que hemos visto en marco del periodo del Fast Track que les mencioné, se promulga la ley 1876 del 29 de diciembre del 2017, cuyo objeto es la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación. Quiero decirles que a partir de esta época, de esta fecha, se han sacado 6 resoluciones y decretos reglamentarios que lo que hacen es aportar de alguna forma a la ley, en algunos casos derogar algunos de los artículos que la componen, pues porque la ley no es perfecta. Y si ustedes tienen alguna crítica, aquellos que la hayan leído, que la hayan tenido a su alcance, si no es así, yo se las colgué en el aula, yo creo que ustedes ya tienen acceso a ella. Entonces la ley no es perfecta. Y llevamos desde el año 2017 hasta diciembre del 2020, han salido han salido 6 decretos y reglamentaciones nuevas expedidas, unas por el Ministerio y otras por la Agencia de Desarrollo Rural. Listo. ¿Qué crea la ley? Crea nuevas funciones. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Los mecanismos de articulación entre las diferentes entidades. Ya les digo por qué. Nuevas competencias, ¿sí? ¿Competencias en qué sentido? Competencias para las entidades, ¿sí? Entonces tengo una nueva competencia, ahora la Secretaría de Desarrollo Económico, la SUMATA, dependiendo de la figura que se tenga, entonces
Su deber es o hacer seguimiento o crear una EPSEA, o dependiendo de la necesidad del territorio, pero son nuevas competencias que se otorgan a las diferentes entidades. Nuevos organismos de coordinación del orden nacional y territorial que componen el SNIA y están relacionados con todo esto que vimos acá, ¿sí? Con todo este invento nuevo que son estas famosas siglas. ¿Listo? Bueno, el Servicio Público de Extensión Agropecuaria, que es donde nosotros nos vamos a centrar, y las normas para la prestación de este servicio. ¿Listo? Eso es lo que crea la ley SNIA. Para hacerlo, y como en marco de todas las leyes, entonces debe darse una nueva visión, algunas definiciones que nosotros teníamos en algún momento atrasadas, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo mucho cuando inicio mis clases, hablo mucho acerca de lo que es el sector rural, el sector agropecuario, y es muy difícil definirlo. Lo primero que yo le pregunto a mis estudiantes es, ¿qué entiendes tú por rural? A ver si ustedes me pueden ayudar con eso. ¿Qué entienden ustedes por rural? A ver, Profe, cuenta. pues a mí personalmente me dicen rural y a mí se me viene a la cabeza el campo. Sí. Eso es lo que o sea, como la relación que yo puedo percibir en cuanto a la ruralidad. Es aquel sector que se encuentra aislado, pues aislado no, aparte del urbano, que se caracteriza precisamente por unas actividades agropecuarias, por unas actividades relacionadas con la interacción de los recursos naturales, más que todo. Listo, Diana. No, perfecto. Mira lo primero que se te vino a la mente, ¿sí? Un tema de paisaje y geografía, ¿sí? Verde, me imagino que uno cierra los ojos y dice rural. Pues eso me pasa a mí, que llevo ya mucho tiempo, a partir de pandemia no he vuelto a salir a ningún sector rural, pero dentro de poquito estar en Putumayo, pero tú cierras los ojos y lo primero que dices es, ves verde, ¿no? Verde, producción, animales, frutales, etcétera. ¿Quién más? ¿Hay algún socio empresarial acá conectado en este momento que me gustaría saber la percepción de lo rural que tienen en este momento ellos? ¿Algún socio empresarial? A ver. ¿No se ha conectado ninguno ahorita? Parece que no. Bueno, Profe, cuenta. yo soy la coordinadora socioempresarial. Ay, Carolina, cuéntanos, a ver. Porque yo sé que ustedes tienen otra visión, ¿cierto? A ver, Y cuéntanos. profe, porque nosotros lo asociamos, por lo menos en mi concepto, más a la actividad económica desarrollada en el campo, ¿sí? Eh, y digamos que desde nuestro ejercicio, más allá de temas de sostenimiento de siembras o de productividad, como lo habías mencionado cuando estabas hablando sobre los PDA, nosotros sí tenemos que medirlo más que por productividad, por rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos, que está directamente amarrado al proceso comercial. Ok, muy bien. Gracias, Carolina. Profe, buenas tardes. Hola, Mauricio, te estábamos extrañando. No, pues que estaba dejando que los demás compañeros participaran. No, mentiras, profe. Ay, no, gracias. Nos da vergüenza que nadie hable, ¿cierto, Mauricio? Les doy la oportunidad, dice Mauricio. No, mentiras, profe, estoy mamando gallo. Acá todos mis compañeros son Mauricio, pilos. que Son muy nos pilos. da vergüenza que los demás no hablen.
Ay, Caro, ¿tú me No, vas pero aquí a ya hemos, querer, aquí me ya vas a hemos querer tenido mucho los o me vas a encuentros. odiar mucho? Y ahí donde ves, profe, Caro es jefe mía. Ah, ¿verdad? Claro, Ah, qué bueno. No, profe, eso pero no está es bien. cierto. No hay jefe de nadie, somos todos compañeros de trabajo. Pues Ah, ok. claro, Caro, pero Caro tiene una responsabilidad a nivel nacional muy importante, profe. Ah, súper. Vale. Sí. Y yo sé que ella me va a querer o me va a odiar. Pues yo sé que me quiere. La idea es que te quieras, sí. No, profe, mire, o sea, realmente en la parte empresarial, ya cuando uno logra con organizaciones llevarlas de un punto cero, en que están básicamente una reunión de productores con la voluntad o con la mentalidad de hacer algo diferente, ¿sí? Y poderlas llevar a una asociatividad, o sea, que se conformen como un grupo asociativo y que después se conformen. O sea, es el trabajo básico nosotros de ese grupo asociativo, o sea, de productores suelticos a una organización asociativa. De la organización asociativa a un agronegocio, ¿sí? Ya el agronegocio, o sea, llevarlos al encaramiento comercial y formal, o sea, como un negocio formal, con un mercado directo, que es lo que más buscamos, que tengan un mercado directo, no de intermediación. Ese paso es el más difícil, pero de todos modos, el paso entre formar un grupito de productores que están suelticos, a asociarlos y a conformarlos ya como una agroempresa formal, también es un paso muy importante. Así no empiecen todavía a comercializar o les cuesta un poco de trabajo las ventas comunadas, pero ese pasito que se logra es esencial, importantísimo, porque pasan a ser de organizaciones de papel, ¿sí? Que se conforman para participar en un proyecto y no más, a una organización que ya tiene una visión de verdad de que quieren existir y realizar procesos en la vida real. Entonces esos dos pasos son importantísimos, a veces son muy demorados, pero cuando se logran es una bendición de Dios. Eso lo digo porque hay organizaciones que a pesar de que no han llegado, que se han conformado de la nada, de cero productores regaditos en una región, a conformarse como una asociación, ya es un paso gigantesco y hay que valorarlo. Sobre todo porque ya empiezan a verse entre ellos como una organización, como una empresa, y eso les trae mucho empoderamiento, ¿no? Es una de las Claro. cosas que nosotros decimos. Ya pasarlos de ahí al agronegocio, ya es otro paso. O sea, pues que uno demora a veces años trabajando con una organización y ya cuando logra el pasito a encanarlos a mercados formales con facturación, con estatutos, con comité comercial, con comités de trabajo, o sea, eso ya es una bendición de Dios. Y eso pues prácticamente lo que diferencia a Sucrocol de muchas otras entidades gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? O sea, que no desistimos en el trabajo, que seguimos intentando hasta que se logra el quehacer. Yo tengo organizaciones que las he cogido de cero y las he logrado conformar como agronegocito y eso es una felicidad. Pero hay otras que estaban a lo mejor como agronegocio y ya se tienen, por ejemplo, con procesos de exportación y exportando, pues no directamente, pero participando del mercado de exportación de una forma formal, con Sí, claro. certificaciones, con facturación, con todo. Y de esas hay otras que ya pasan a ese punto que hablábamos de la innovación, ¿no? O sea, que ya sacan un producto, ya un producto final, terminado, con proceso semi-industrial. Por ejemplo, en Fundea tenemos una que que la llevamos a exportación y de exportación ya la estamos llevando a sacar una bebida a base de aguacate con un aliado pues industrial, pero ya ese INVIMA, ese registro de producto final, que es una bebida a base de aguacate, como una pulpa, con aloe de vera, con implementación o agregación de aloe de vera, ya es un producto de ellos, que está ante el INVIMA, formalizado ante todos los entes de control como de ellos, de Fundea, de la organización. Entonces ya es otro paso, ¿te das cuenta? O sea, como Claro. una organización puede ser de cero, agronegocio, por la necesidad de las certificaciones, hacen un salto en la parte tecnológica, con las certificaciones, después ya mercado de exportación, y ahora finalmente ya como deberían ser todas, con un producto propio.
que van a Claro. luchar en los mercados y todo. Eso es más o menos lo que yo quería aportar. Eso es innovación y tecnología. Profe, perdón, Pues, para completar el tema de Mauricio, que fue pues, una intervención que sí te hace ver a grandes rasgos cómo es este proceso y la forma en la que nosotros como socioempresariales hacemos extensión. Realmente, digamos que el eslabón más duro, y Mauricio me corrige si no es de esa forma, es poder concientizar a los productores que si no hay una comercialización conjunta y que acopien volúmenes, va a ser muy difícil poder tener un aliado comercial formal y poder también tener relaciones comerciales duraderas. Porque lo que pasa con los productores individuales es que al final del día se desvían por 100 pesos más o menos que les ofrezca, bien sea el intermediario o una empresa que les compre con base en el modelo de exportación. Entonces, llevar a productores, como él lo mencionaba, que están de ceros, que no estaban ni siquiera asociados, a formalizarlos, a que tengan una cámara de comercio, a que empiecen a llevar unos soportes contables, llevarlos también pienso yo que lo más difícil de nuestro componente es esa sensibilización de unificar la producción de una asociación. Son procesos en los que yo muchas veces he dicho, el componente socioempresarial no se puede medir de manera tan sencilla como el componente técnico, porque desafortunadamente requiere de todos los días abonarle para ver si al final del año logras ver unos resultados diferentes con tus asociaciones. Ese proceso de sensibilización no se da de un día para otro y esa convicción del productor tampoco. así es. Sí, yo me imagino cómo serán esos indicadores, la formulación de esos indicadores debe ser tenaz, me imagino. Muy bien, Carolina. Beatriz. Excúsenme, buenas tardes, yo quería contextualizar porque usted empezó hablando sobre el tema de definiciones, entonces Sí. quería hablar que en la parte rural está definida como la delimitación de territorio y está dado por lo que determinen los planes de ordenamiento territorial. Hasta aquí llega lo rural y hasta aquí llega lo urbano, ¿cierto? Ajá. Y lo vamos a enmarcar en contexto como definición. Mientras que el sector como tal, y hablo desde mi formación, ¿Cuál tiene es que tu ver con la formación? actividad económica. El sector agropecuario tiene que ver con la actividad económica. Y esa actividad económica tiene un espectro muy amplio, donde está lo agrícola, lo forestal, lo pecuario, lo acuícola, en fin, están todos los negocios que se puedan desarrollar dentro de esa actividad económica. Era para hablar del contexto de lo rural y de lo agropecuario. Gracias, Beatriz. ¿Cuál es tu formación? Yo soy economista, especialista en mercadeo y especialista en proyectos de desarrollo regional. Imagínate. Claro, si ves la visión como la visión tuya es diferente. Bueno, yo había preguntado acerca del tema de definición, porque pues en marco de lo que ha sido el desarrollo rural, las definiciones evolucionan a través del tiempo, ¿cierto? Pero esta ley, incluso cuando se formularon los planes de ordenamiento territorial, ya que los mencionaste, Beatriz, debía definirse lo rural, lo urbano, lo suburbano, etcétera. Pero pues esta ley también debe definirlo, ¿sí? Y sobre todo una definición muy importante y es el sector agropecuario, porque la ley está muy encaminada a lo que es el sector. Pero pues antes yo quería hablarles acerca de lo rural, que en un comienzo, sobre todo pues cuando estábamos en un periodo histórico, por ejemplo, estructuralista, neoestructuralista, etcétera, se hablaba de lo rural como lo otro, ¿sí? Lo otro, el resto, los que vivimos en la ciudad, entonces lo rural empieza cuando llegamos al peaje, ¿sí? Entonces llegamos al peaje y eso es lo rural. Pero fíjense que Colombia, un país tan diverso y con ciudades tan grandes,
la ciudad pues, más grande, la ciudad capital, el 60% de la ciudad es rural y nadie lo toma en cuenta. Entonces, en ningún momento uno puede referirse a lo rural como el resto, ¿sí? Hoy en día se llega a una definición en marco de lo que es el desarrollo rural con enfoque territorial, a una definición de lo rural enmarcado en un espacio en donde se suceden una serie de interacciones y relaciones encaminadas a ¿qué? A lo productivo, ¿sí? Incluyendo en lo productivo absolutamente todo, ¿no? Lo forestal, lo pesquero, lo agrícola, absolutamente todo. Pero incluye el tema de relación social, de relaciones sociales, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Eso es un avance, y estoy hablando no de cientos de años, sino estoy hablando de 50 años atrás a lo que es hoy. Entonces creo que hemos ido madurando muy bien la idea de lo que es lo rural. Y ustedes lo conocen muy bien porque ayer me lo explicaron, cómo hoy el tema principal, ¿sí? El centro de todo no es el tema productivo, es el tema humano, ¿cierto? Y eso lo tenemos yo creo que todos muy claro. Bueno, eso en cuanto a lo rural, que aquí no lo escribí pues porque pues, era necesario pues recibir estos aportes que ustedes nos están entregando. Pero bueno, nos define el sector agropecuario como aquel cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como la adecuación y la transformación de la producción de los servicios de apoyo asociados a la comercialización de productos primarios. ¿Sí? Entonces, así como el paso final que nos mencionaba Mauricio, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? Transformación. Y después de la transformación que viene. No, pues concluye en comercializar el transformado. Exactamente, ¿sí? Entonces, y la idea es eliminar una cantidad de intermediarios que son los que están quedándose con la mayoría de ganancias que debía tener el productor. Entonces, ahí la clave es lograr un vínculo, perdón un segundito. La clave es lograr un vínculo muy certero entre nuestros productores asociados, que eso es lo que nosotros estamos propendiendo, entre nuestras organizaciones con los aliados comerciales. Y entonces también es un avance significativo en los últimos años y en donde pues ustedes también han fortalecido mucho ese tema. Bueno. Ya habíamos hablado pues del tema del PECTIA, ¿sí? Profe, qué Pero vamos, pena, la doctora cuéntame. Beatriz, la mano levantada. Ay, gracias. Dime, Beatriz. No, excúsenme, me quedó levantada. Ah, ok, vale, gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos a ver lo que es el tema de innovación abierta o colaborativa, que es lo que se logra en algún momento cuando se trabaja con grupos ya conformados, ¿sí? Que nos permite a nosotros reconocer los conocimientos, capacidades y experiencias de los diferentes actores y desarrollos y agentes que intervienen en la innovación. ¿Listo? Entonces no están solitos los productores, están los gremios muy juiciosos acompañándoles, está el tema de innovación, por ejemplo, Agrosavia, que también ya hoy en día a partir del tema de renovación de las diferentes entidades. Recuerden cómo pasa de ser ICA de ser Corpoica a ser Agrosavia, ¿cierto? Y entonces, pues la ley le exige, ¿sí? Que haga más presencia en el territorio y hoy en día en muchas de las reuniones en las cuales nosotros participamos, desde cualquier ámbito, los vemos a ellos sentados en las mesas de trabajo y eso es muy importante. Tenemos los sistemas territoriales de innovación agropecuaria que tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen de un territorio particular. Hay territorios que tienen
no sé si ya está César acá, pero que tienen enmarcada todo este tema de tradición y todo el tema cultural que lo caracteriza, por ejemplo, Tolima. ¿Sí? Entonces todos lo reconocemos, entonces su principal producción ahorita está muy enfocada en cacao, café, se inició en un comienzo, solo se hablaba de algodón allá, en algunos momentos de arroz, pero miren cómo se ha ido avanzando y se ha ido diversificando el tema. El tema de la música, de la gastronomía también es muy marcado allí. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El ordenamiento productivo y social del territorio es importante que nosotros lo revisemos porque recuerden que es una de las recomendaciones que nos trae la misión para la transformación del campo colombiano, que es el proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político que permite la armonización de los usos agropecuarios y tenencia de la tierra rural. Hay que llevar la ley, incluso antes de ser formulada, a la revisión de los planes de ordenamiento territorial y de los EOTs y de todos estos, de todas estas herramientas que se tenían ya establecidas y que en el momento de la primera formulación que se hizo, en algunos casos quedó pésima. ¿Sí? Pues los afanes, por temas de, y vuelvo y repito, corrupción, etcétera, y el tema de la reglamentación del uso del suelo. Entonces, acá se viene a relacionar todo y pide el gobierno nacional a partir de esto que se revisen, ¿sí? Y si es necesario, que se construyan nuevos planes de ordenamiento territorial. Bueno, extensión agropecuaria, miren, un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo. Miren lo importante. Y acá viene la definición de ruralidad. Miren cómo se la estaba tratando de explicar yo y aquí está más concisa. Es el conjunto de interacciones sociales, económicas y culturales que se surten en espacios de baja e intermedia densidad poblacional y cuyas actividades económicas preponderantes están estrechamente relacionadas con el medio natural y sus encadenamientos productivos. ¿Cómo les parece a ustedes esta definición? ¿Es coherente, pertinente con lo que ya habíamos hablado? Sí, profe. Creo que sí. ¿Cierto? Sí, profe, es una definición completa porque no solamente abarca el área económica, sino que incluye lo social y lo cultural, aspectos que muchas veces quedan de lado en algunos temas que se trabajan con las comunidades rurales y que son importantes para el desarrollo inclusivo de las mismas. Claro, claro. Y tenemos actividades económicas que en algún momento no se habían tomado en cuenta. Nosotros primero pensábamos en actividades económicas simplemente las productivas, ¿sí? Pero fíjense que el tema cultural, el turismo rural, solo el turismo rural ahorita ha incrementado los índices de desarrollo de una manera significativa, ¿sí? Primero, tú estás mostrando tu territorio. Además, estás vinculando a diferentes tipos de población en esta actividad. Entonces está la señora que es especialista en preparar algunos platos típicos, está el SENA formando guías turísticos, se abren nuevas rutas turísticas, la Secretaría de Cultura del municipio entonces ya saca un portafolio que les permita insertarse a los productores que quieran abrir las puertas de sus fincas para que vayan de vez en cuando a visitarlos y aprender de la mano de ellos. Entonces, pues, sumamente importante. Entonces, por eso es que no se habla en ningún momento de actividad productiva, pero sí actividades económicas. ¿Listo? Ya vimos lo que son los PDA, ya vimos que son los PCTIA y que es una organización comunitaria, Mauricio.
Todos Sí, aquellos, profe. mira, todos aquellos productores agropecuarios organizados de forma asociativa o cooperativa, solidaria o cualquier otra forma de organización, ¿cierto? Y así es como debemos Sí, profe. trabajar. Ya nosotros como extensionistas que debemos promover el tema de la organización comunitaria, entonces debemos tener un discurso muy claro, pues porque es que en muchos casos se ha perdido la confianza, ¿no? No, pues es que a mí me robaron y he estado en dos y hemos creado y me robaron la plata y nunca nos dieron y nunca trabajamos. Bueno, es un tema de desconfianza muy, muy marcado. Entonces, por eso en nosotros está el tener el discurso muy claro de cuáles son los beneficios y sobre todo mostrar casos exitosos que los pueden motivar a ellos a sumarse a este tipo de organizaciones. Bueno, la ley 1876 se está sustentando en los siguientes principios, ¿sí? Seguridad alimentaria y nutricional, que pues es fundamental. Primero hay que propender por el bienestar mío y de mi familia, ¿cierto? También está enmarcado en lo que es el enfoque territorial, el enfoque diferencial. Si tienen preguntas de alguno de estos, láncelas. Ordenamiento social y uso productivo del suelo, el desarrollo sostenible, la participación de los diferentes actores del SNIA, la gradualidad y temporalidad, que ya les dije cómo, de qué se trataba eso, pues que es un proceso gradual, no es un proceso que se da de un día para otro, llevamos desde el 2017 con este tema. La orientación al mercado e incorporación a cadenas de valor y a productores como agentes de, qué es esto? IDI, ¿recuerdan? A ver si lo vemos ahí. El último globito que hay abajo. I más D más I. I significa investigación, D de desarrollo y la última I de innovación. ¿De acuerdo? ¿Listos? Muy bien. Entonces, estos son los principios que sustentan. Perdón, yo me voy aquí a apagarles un micrófono que tengo abierto. Listo. Vale, qué pena con ustedes. Volvemos. Vale, entonces estos son los principios que sustentan y se supone pues que le dan, que complementan y que le dan todo el sustento y soporte, no solo técnico, teórico, sino el soporte que permite su desarrollo pues a la ley 1876. Listo. Miren, esto es importantísimo y no sé si se los alcancé a decir ayer, el tema de propiedad intelectual. Es donde se promueve que nuestros productores, cuando les mencioné las giras técnicas, muestren, ¿sí? Abran las puertas y muestren qué es lo que están haciendo, porque cada uno lleva su desarrollo productivo de una manera diferente. Y en algunos casos, hoy en día, la ley permite que él registre, ¿sí? Que él registre su sistema productivo, ¿sí? Entonces, si tenemos más tiempito ahorita, les cuento cómo es ese tema, porque pues, es muy importante porque se está valorando el conocimiento, ¿sí? que ha generado este productor. Obviamente están los asistentes técnicos, están los extensionistas, acompañándole en su proceso, basando la construcción de conocimiento y basando la construcción de sus actividades productivas a partir del conocimiento tradicional que él tiene, ¿sí? Nunca, y ustedes lo saben muy bien, nunca vamos a entrar al territorio queriendo cambiar lo que ellos ya hacen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es complementar esas actividades con lo que nosotros traemos. Incluso, y en la mayoría de los casos, así me ha ocurrido a mí, yo salgo de allá con nuevos conocimientos. Entonces, no sé si a ustedes les pase exactamente lo mismo. Bueno, entonces tenemos el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que tiene 3 grandes subsistemas, ¿sí?
Tenemos el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿sí? El Subsistema Nacional de Formación y Capacitación y el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. Acá hay unas siglas de quiénes fueron en un comienzo las entidades encargadas que debían acoger cada uno de los sistemas, pero a partir de la reglamentación que se da, se dan más responsabilidades a otras entidades. Por ejemplo, el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo, que en un momento estaba bajo la tutela exclusivamente del Ministerio de Agricultura, está ahorita bajo la tutela también de Agrosavia y del Ministerio de Ciencia. Listo, que en ese momento era Colciencias. Entonces, la reglamentación, eso es lo que nos trae. En algún momento ir cambiando estos detallitos, pero porque como estamos viendo la ley como tal, entonces tengo que presentarlo así. Este primer subsistema de investigación y desarrollo propende por orientar, planificar, implementar y evaluar acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación que se ejecutan en el ámbito agropecuario. ¿Listo? El Subsistema Nacional de Formación y Capacitación en ese momento estaba bajo la tutela del Ministerio de Educación Nacional. Pero, ¿qué pasa? Debe incluirse obviamente a nuestro servicio público de formación, que ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la entidad que presta el servicio público de formación? El SENA, profe, ¿no es? El SENA, claro. Con el SENA nos encontramos en cada rincón del país, ¿sí? Están haciendo X o Y cosa, pero en todos los rincones están. Además, son los expertos en la generación y en inventarse las competencias que se inventan, solamente ellos los hacen, porque esas mesas de trabajo donde se sientan a desarrollar esas competencias son tremendamente complicadas. Para generar una competencia se gastan muchísimo tiempo porque todo requiere una investigación profunda, ¿no? Entonces es importante el SENA vincularlo en este proceso, sobre todo en un comienzo, porque eso ya se derogó el año pasado. En un comienzo era la única entidad que tenía el aval para formar extensionistas, ¿sí? Entonces, para ello, el SENA crea, yo no sé si yo le tenía abierto acá, una presentación del SENA. Miren. Esta presentación la trae el SENA, yo la había abierto, ¿sí? En donde él muestra qué es lo que les toca hacer en marco de la ley. A ver si no, esta no era. A ver si lo tengo en otra presentación porque me parece importante verla acá. En esta presentación hace SENA. Acá. Creo que es esta. Miremos a ver. Quería mostrarles, porque ellos son los que se inventan las competencias que nosotros como extensionistas, ¿sí? Pues, se inventan, no lo estoy diciendo en sentido despectivo, porque pues, ellos son los encargados de hacer eso. Ellos crean y construyen las competencias que debemos tener nosotros. No, esto es lo de las EPSEAS. Todo esto queda cargado en el aula para ustedes. Bueno, es importante. Avances es ni hacerlo. Miren. A ver si nos abre. Miren. ¿Qué es lo que hace el SENA en marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria? ¿Listo? Él lo que crea son 1, 2, 3, 4, 5 cursos que se supone nosotros debemos tomar para poder ser extensionistas dentro de una EPSEA. ¿Listo? Yo ya he tomado, a mí me faltan 2. Y no importa, una cosa curiosa que ocurre con esto es que cuando el SENA supo que le tocaba hacer eso, buscó quien los formara para poder crear estas competencias y acudió a Uniagraria.
y en el marco pues de lo que me corresponde a mí con el tema de extensión, entonces obviamente a mí me tocó crear esas mesas de trabajo para formarlos a ellos acerca de lo que es extensión. Y estas personas a las cuales nosotros formamos hoy en día han sido mis tutores en el marco de estos cursos que yo he tomado. Sí, pero pues la ley exige que debemos tomar diferentes cursos. En algún momento se había convertido en obligatorio y el año pasado yo empecé a tomar esta serie de cursos. Hoy en día ya no es obligatorio que tú tomes el curso con el SENA. El primero es diagnóstico de la zona de estudio, la organización y empresa agropecuaria rural. El segundo curso son elaboración de plan de intervención para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. El tercero es implementación de planes comunitarios en las organizaciones rurales. El cuarto es orientación de planes de intervención en las empresas u organizaciones rurales. Y el último curso es la aplicación de herramientas informáticas a la gestión del predio rural agropecuario. Esto es la oferta educativa que tiene que abrir el SENA en marco de la ley 1876. ¿Qué ocurre? Somos muchos los asistentes técnicos y extensionistas que hay en el país, que hay regados en el país, y es poco el personal con el que cuenta el SENA para impartir esa formación. Es así como sale dentro del marco de la nueva reglamentación, más o menos en octubre del año pasado, sale una nueva reglamentación que dice, no señor, tenemos que pedir ayuda porque el SENA no está dando abasto. Entonces, incluso llega la FAO, y la FAO en este momento ha asumido parte de esa formación, y otras organizaciones de carácter internacional y pues obviamente universidades que estamos asumiendo también este tema. Pero entonces pues para mostrarles cómo el SENA en un primer momento, ahora me perdí en mi presentación, el SENA en un primer momento no estaba contemplado, pero obviamente hay que sumarlo, pues porque quién más sino ellos son los encargados, sobre todo, de establecer las competencias. Ay, espérense, miramos a ver, porque es importante saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Si no lo tengo yo, se los presenta a Juan Camilo. Bueno, estos son los desarrollos, las competencias laborales, no la tengo acá. Pero pues básicamente están relacionadas con el nombre de los cursos que les mostré. Si no las tengo yo, entonces porque se las entregué al profe Juan Camilo para que las presentara. Ahora no me cambia de presentación. Profe, perdón. Cuéntamelo. Entonces, aprovecho y pregunto, es que se nos había dicho que justamente era el SENA la única entidad oficialmente establecida para avalar estas formaciones a los extensionistas. Ya entonces quedó reevaluado en octubre del año pasado. Ya por eso ustedes, con este diplomado que estamos haciendo, nosotros vamos a quedar avalados por el SNIA para el tema de extensión. Yo llevo el cuarto curso ya con el SENA. ¿También? Sí. Pero de igual forma, pues, sí es bueno que quede claro que con este diplomado quedaríamos ya como avalados. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es certificar las competencias que ustedes están adquiriendo en la realización de este curso, ¿sí? Como participantes de este curso. Ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo en las temáticas que está dictando Juan Camilo, algunas que va a dictar Ligorio. Mejor dicho, es que a mí me quitaron muchas de las temáticas por ser coordinadora, pero son las mismas temáticas que tú estás viendo en tus cursos, ¿sí? Y que son las que nos pide, voy a adelantar un poquito, lo que nos pide, el enfoque que nos pide a nosotros la ley SNIA, ¿sí? El desarrollo de capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de las habilidades, destrezas, talentos y valores y principios de los productores agropecuarios para ejecutar apropiadamente las gestiones, labores que demande su actividad productiva. ¿Listo? Desarrollo de capacidades sociales, acceso y aprovechamiento efectivo a la información de apoyo. Esto tiene que ver con las TIC, la gestión sostenible de recursos naturales, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, profe, cuéntame. una pregunta, qué pena, la interrumpo, profe. Con todas esas competencias, ¿son ser créditos?
¿sí? O sea, eso se miden por créditos o por cursos terminados. Pero Sí. yo había escuchado en algún lado que según las competencias de cada uno de los extensionistas, había la posibilidad de convalidar cosas que uno ya había visto, ¿sí? Como profesional o en las especializaciones o en los diplomados, ¿sí me entiendes? Que ya se han visto esas materias, convalidarlas como vistas y solamente ver las que hacen falta para terminar el proceso. Sí, yo lo he hecho. Yo ya hice 2 validaciones de, eso son, sí, es como la convalidación de las competencias que tú ya has adquirido a través de tu quehacer profesional. Yo hice uno que es impartir formación presencial. Y eso lleva varios procesos. Primero, asistir a 2 reuniones que da el SENA previas a eso. Segundo, ellos asistir a por ejemplo, ustedes cuando están con sus productores y están en un día de campo, etcétera, o están dando una conferencia, ellos les dicen, yo los acompaño, ¿sí? Si no pueden viajar, entonces tú los conectas de manera virtual, ellos te acompañan y te califican cómo lo estás haciendo. Y por último, presentar un examen. Yo lo he hecho. Yo hice 2 ya. Uno es de planeación y formulación de proyectos y la otra fue de impartir formación presencial. Entonces sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Es un proceso Gracias, que no es tan largo. Incluso yo tengo el teléfono de las personas que yo les puedo pasar la información apenas se vayan abriendo esos procesos, porque es muy sencillo. Es muy sencillo que lo hagan y no tienen que hacer todo el procedimiento larguísimo. Gracias, profe, le agradecemos. Vale. Para eso fueron creados también los grupos de WhatsApp. Entonces, como les estaba contando, nosotros lo que vamos a hacer es entregarles, sí, entregarles en un certificado grande, está un diploma. Nosotros entregamos el clásico diploma y participó se matriculó y participó y aprobó el diplomado en extensión agropecuaria en marco de la ley 1876 y después se promulga una certificación más larguita que dice las competencias que ellos adquirieron en este momento fueron estas, ¿sí? Que están relacionadas con las que les mostré del SENA. ¿Listos? Entonces, con eso, y eso fue pues lo que nos pidieron desde Asofrucol, pues porque que ya el SENA no tiene la competencia completa para hacer esa certificación, porque es que y eso que son los más grandes, pero no dieron la capacidad. Entonces, es por eso. En algún momento, así pues con el interés que tenía Asofrucol, yo les dije, pues si necesitan las competencias exactas y los cursos exactos, pues entonces pongámonos de acuerdo, porque yo tengo un contacto fuerte con el SENA, porque yo soy coordinadora de un convenio nacional que tenemos con el SENA desde la universidad. Y pues se pide, Asofrucol puede pedir la formación, sino que Asofrucol quería que además de ver esas competencias, profundizáramos muchísimo más en el tema del quehacer diario del extensionista, ¿sí? Que eso no lo traen explícitamente las competencias que entrega el SENA. Es decir, el tema de comunicación, de quién soy yo, toda esa primera parte que vieron con Ligorio, lo que van a ver de qué es un extensionista, ¿sí? Porque pues nosotros todos pensamos que aquí ya me las sé todas y yo llevo 20 años trabajando en el campo y a mí nadie me va a decir qué hacer en marco de mi actividad cotidiana, pero fíjense que todos los días uno está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, Asofrucol por eso quería profundizar un poco más en ese tipo de temas. ¿Listo? Incluimos el tema socioempresarial, como ustedes vieron, ¿recuerdan cuando se presentó la profe Angélica? Entonces eso no lo estaba contemplando el SENA. Ay, ya, se me desconectó algo. ¿Me están escuchando? Me puse a jugar con un cable acá. Sí, profe, la escuchamos. Ay, gracias. Entonces, por eso es que lo quisieron tomar así por parte de ustedes, de Asofrucol. ¿Listos? Bueno. Vamos al Subsistema Nacional de Formación y Capacitación, que propende por adelantar acciones de formación y capacitación dirigido a generar competencias para la investigación y desarrollo tecnológico, la extensión agropecuaria y la innovación.
Y viene este que nos interesa muchísimo a nosotros, que es el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, que está en manos del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural. Es por eso que ellos dos, pues sabemos que la agencia depende obviamente del ministerio, pero ellos todos han sido los encargados de promulgar de la reglamentación que permite dar vía libre a la implementación del sistema. Son los encargados de orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de extensión agropecuaria. Es importante, pues entonces, que reconozcamos los tres grandes subsistemas y en donde pues nosotros nos vamos a enfocar es en esto. En esto estamos nosotros involucrados como Unión Agraria, está el SENA, está la FAO, el IICA va a entrar también a hacer este tema, entonces pues no estamos solos. ¿Quién me quiere leer esta diapositiva? ¿Qué es el servicio de extensión agropecuaria? Colaboro, profe. ¿Dale? Servicio de extensión agropecuaria. Bien y servicio de carácter público, permanente y descentralizado, comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. Gracias. ¿Cómo lo ven? Eso es lo que tenemos que hacer a partir de la promulgación de la ley. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es el análisis que hacen a partir de esto? Profe, pues, o sea, yo tengo como un concepto o una opinión pues con relación a esto y considero que es importante como darle o transferir todo ese tipo de conocimientos a un productor, pero pues a veces existe la dificultad de que es muy difícil de que el productor en sus condiciones pues las ponga como en práctica. ¿Por qué lo ves difícil? Pues en el tema de la ley como tal, se ha proyectado pues digamos que la gran mayoría de personas que accederían al subsidio o que tendrían pues la asistencia técnica gratuita son aquellas que tienen unas características pues, que de pronto los están como clasificando dentro de una población rural que es pobre. Sí. Entonces, digamos, es como decir, bueno, si usted va donde un supermédico especialista por algún problema de salud que tenga, y el médico le dice, mire, para curar este problema tiene que seguir ese tratamiento. Eso le va a costar a usted dinero. Entonces, si usted no puede acceder a ese tratamiento, pues va a seguir con su problema. Entonces, yo veo que puede ocurrir lo mismo en cuanto al tema de extensión rural. En ese sentido tienes muchísima razón, claro. Claro que sí. Iba a mencionar algo que había dicho Mauricio ayer, pero se me olvidó en este momento. El tema, y pues sí, también me quiero referir al tema de querer influir a las malas sobre el productor. En este momento yo estoy haciendo un trabajo acerca de lo que es el conocimiento tácito, ¿sí? Y cómo debe ser respetado por todos nosotros como externos al núcleo familiar, ¿sí? Entonces, lo primero que te va a decir el productor, no, mire, pero es que yo llevo toda la vida recogiendo el grano de café así, de esta forma, ¿sí?
Entonces, usted no me va a venir a mí a decir porque mi abuelo y mi papá y mis abuelos y toda la familia, pero no, ¿por qué no sentarse con él a generar un diálogo? ¿Sí? ¿Sí? A valorar lo que él sabe, ¿sí? Y a construir ese conocimiento a partir de lo que tú le estás llevando. Hoy en día, por ejemplo, el Fondo Colombia Sostenible está financiando unos proyectos muy importantes en diferentes regiones del país, en donde lo que están promoviendo son las prácticas limpias. Entonces, los proyectos que vengan formulados de esa forma, entonces agricultura orgánica o la transición, pues que todos nosotros y más ustedes que yo lo saben cuántos años dura esa transición y cómo me voy a mantener yo mientras tanto, yo como productor, mientras tanto cuando voy a retrasar un poco mis cosechas a partir de esa transición que yo estoy haciendo. ¿Cómo lograr convencer al productor qué es lo que más te conviene, ¿cierto? Entonces yo pienso que es un gran obstáculo que nosotros vamos a encontrar siempre en el camino, pero por eso yo siempre hablo de esto, de este término, construcción del conocimiento, ¿sí? Y la construcción del conocimiento no es llevar conocimiento, es construir entre 2, 3 o más partes, construir el conocimiento que es pertinente para el desarrollo de las actividades que yo ya tengo establecidas. ¿Listos? Qué maravilla, profe. Porque precisamente en ese punto, nosotros en la parte de la asistencia técnica, se hace eso precisamente tan bueno en las secas. O sea, en las secas, que es pues una de las partes más de base de asistencia técnica que se dan, se hace así. O sea, la filosofía es que que el productor es el que da la clase. Claro. Y se complementa con el conocimiento del ingeniero. Es muy clave eso, profe. Total, porque si no, de otra forma no lo logras. De otra forma no hay forma en que tú logres llegar a ese productor. Y sobre todo de nosotros, bajarnos de ese pedestal, porque es que yo soy profesional, porque es que yo tengo mi posgrado, mentiras. Allá nada de eso vale. Allá tú llegas en ceros en muchas ocasiones, ¿sí? Y aprendes cosas maravillosas todos los días. Entonces nosotros tenemos que bajar la cabeza y ser receptivos. Eso es una de las, mejor dicho, a mí me dolió mucho cuando no pude dictar el tema de las competencias del extensionista, porque es una de las características que nos debe, que debe resaltar en nosotros, ¿sí? El tema de saber escuchar, ¿sí? Y el tema de, en ese momento que estoy escuchando, cómo asimilarlo y poder dar la respuesta certera en ese preciso momento y no decirle mañana le digo, sino ya ser muy acertados en ese preciso momento, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, este era un comparativo que yo les traía a ustedes pues en marco de lo que ha sido el tema de asistencia técnica y extensión agropecuaria. Pues primero la asistencia técnica estaba regida, la última ley que había en cuanto a asistencia técnica era la ley 607. Yo pienso que ustedes muchos la conocían y traía unos principios muy claros, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la eficiencia, la libre escogencia, el desarrollo sostenible, la heterogeneidad, la planificación, la descentralización, la obligatoriedad, la calidad, la coordinación, la organización de los productores, el enfoque de cadena productiva y de valor agregado. Pero ¿qué pasa? Llega a la ley 1876 y en el momento de ser expedida esta, queda derogada esta. ¿Pero qué tiene que hacer? Acoger algunos de estos principios, ¿sí? Porque ya se venía trabajando con esto. Yo no le puedo decir al productor, no, mira que salió una ley nueva, entonces tenemos que cambiar mi metodología de trabajo. Mentiras, eso no se puede hacer. Pero hoy en día estamos nosotros acogidos a esta ley, cuyos principios son la articulación, el enfoque territorial, el enfoque diferencial, el enfoque de la asociatividad,
el ordenamiento social y uso productivo del suelo, la participación de todos los actores del SNIA, el desarrollo sostenible importantísimo, todas son importantes. La orientación al mercado e incorporación de cadenas de valor, la gradualidad y la temporalidad, la sujeción a la norma de propiedad intelectual, los productores como agentes de investigación, desarrollo y... ¿Se nos olvidó? Innovación. Innovación. Seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión de las TIC hoy en día es fundamental, cómo nos estamos moviendo hoy, cómo en muchos casos la extensión rural se está dando hoy en día a través de este tipo de plataformas, cuando no puede salir y los productores también están siendo muy prevenidos con el tema del COVID. ¿Sí? Pues porque ellos se han cuidado mucho, pero pues en el momento en que yo voy de visita sin saber de dónde vengo y en qué condiciones de salud voy, pues obviamente los puedo afectar a ellos, ¿sí? Y las unidades familiares, obviamente, como el centro de trabajo. ¿Listo? Entonces, ya saben que la ley 607 queda derogada a partir de la promulgación de la ley 1876. Bueno. ¿Cuáles son los actores que menciona nuestra tablita anterior? ¿Sí? El Departamento Nacional de Planeación, obviamente, pues quien hace toda la gestión de recursos y planeación del gasto público. Además, ellos son los dueños de las recomendaciones que entrega la Misión para la Transformación del Campo Colombiano. Tenemos el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, tenemos Agrosavia, el ICA, el SENA, el Banco Agrario, la Secretaría de Agricultura, las UMATAS, las EPSEAS, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, la Agencia Nacional de Tierras, ¿sí? Y obviamente los más importantes, ustedes y sus productores. ¿Listo? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto? Es lograr la articulación. Y yo hice precisamente un trabajo analizando eso. Es complicadísimo, ¿no? Pues si a veces dentro de nuestro propio gremio es casi imposible lograr articularse, mucho más en este tema, pues que es de carácter nacional, es mucho más complicado, sobre todo cuando propendemos en algunos casos el no compartir información. ¿Sí? Entonces, por eso, pues a convertirse en un servicio público, se pretende pues que estén articulados los diferentes actores en diferente medida, y por eso es que se crea el Consejo Superior que guía las acciones del SNIA. ¿Listos? Bueno. ¿Cuál es el enfoque de extensión agropecuaria que nos trae a nosotros la ley? ¿Sí? La generación de capital humano, la construcción de capital social, la incorporación de conocimientos y tecnologías, la gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático. Ya no estamos hablando de prevención, ¿cierto? Ya lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que está ocurriendo. Y la generación de capacidades para la autogestión de necesidades. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? ¿Qué hacen ustedes a partir de sus acciones desde Asofrucol? Porque yo sé que lo tienen ya muy, muy avanzado. Básicamente desde, ¿puedo? Sí, claro. Básicamente desde, se aborda, en principio, se aborda la comunidad como partiendo de las capacidades que tengan los agricultores, partiendo de los talentos, de los valores, de la voluntad que tenga el agricultor para trabajar de manera asociativa y concertada. O sea, el desarrollo de esas capacidades de esos productores son para nosotros un principio fundamental, contar con la voluntad de él y tratar de canalizar los talentos
que tiene el agricultor, de acuerdo obviamente a como usted planteaba, trayendo todo ese conocimiento ancestral que tiene, a adaptarlo a las nuevas tecnologías. También abordamos el enfoque con el desarrollo de capacidades sociales, de acuerdo a como lo dice la misma ley, ¿cierto? Teniendo en cuenta que debe haber un fortalecimiento asociativo, y nosotros en el caso del departamento de Risaralda trabajamos con 27 asociaciones de productores, y es un principio que se presta asistencia técnica y socioempresarial solo a organizaciones de productores, o sea, asociaciones ya constituidas legalmente, que estén produciendo, que estén haciendo comercialización conjunta y que estén aportando. También nosotros tenemos un enfoque, o también inferimos en que los productores, además de adoptar, que se adapten a las nuevas tecnologías con las que llegamos al campo. Por eso la discusión con el profesor Ligorio, que no estábamos de acuerdo en que ser extensionista no es no ser especialista, porque él decía, no, el especialista no es extensionista. Bueno, había una discusión ahí en primera clase, y nosotros sí consideramos, y a Foucault la ha considerado desde su existir, del plan, que la formación de alto nivel de los profesionales que trabajen en el plan es un punto de partida fundamental para el desarrollo competitivo de la productividad, y que está de cortando. abordar la sostenibilidad ambiental y la... Sí. ¿Ah? Es que se te cortó un pedacito. Se te cortó un pedacito. Y que es a partir de ese conocimiento que somos capaces de abordar la gestión sostenible de recursos naturales, como les ponía César ayer, y que estamos llegando después de 10 años a los niveles que estamos tratando de conseguir. O sea, ha sido históricamente un proceso en el que el enfoque ha sido por etapas, pero que hemos logrado llegar a un muy buen nivel que hoy la ley contempla, hasta el punto que nosotros manejamos evaluación en parcelas sobre el tema de cambio climático, o sea, cómo las variables fenológicas y las variables de clima se correlacionan para ciertos cultivos, y cada departamento tiene parcelas demostrativas. Entonces creo que la nueva ley enfoca hoy una orientación al desarrollo competitivo que desde hace ya más de 10 años, desde que está el doctor Álvaro Palacio, hemos tratado de trabajar con esa orientación desde antes de que existiera la ley. Perfecto. ¿Quién habló que no vi? Beatriz. Bueno, Beatriz, gracias. Fíjate que acabas de mencionar uno de los métodos de extensión que se manejan en el marco de la ley, las parcelas demostrativas, que nosotros conocemos todos como la demostración de método, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, y ha quedado supremamente claro. ¿Sí? ¿Alguien más? Es bueno tener en cuenta, por ejemplo, que en lo que hoy son las ECAs socioempresariales, para caso de nuestro territorio, estamos trabajando un tema de valores que es fundamental, y de orientación de talentos y capacidades fundamental, porque el agricultor ha sido invisible, y queremos que él mismo se sienta visible, y que el mismo grupo referente, o sea, asociativa, lo identifique como tal. Y mira lo que acá lo tenemos, ¿sí ves? Buenísimo. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más? ¿O seguimos o paramos? A ver.
Listo. El artículo 25 de nuestra famosa ley nos trae a nosotros lo que es el enfoque de la extensión agropecuaria. Espérense a ver si lo tenemos acá más resumido. La presentación no lo tenemos más resumido. Pero pues básicamente nos dice a nosotros en qué debemos nosotros profundizar en marco del trabajo con nuestros productores. Entonces voy a pedir 2, 4, 5 personas que nos lean los 5 punticos que tratan del enfoque de la extensión agropecuaria. ¿Está muy chiquito o lo agrandamos más? No se logra ver bien todo el contenido. No se ve, A ver, el primero lo ven, ¿ya? no se ve. Que la letra es blanca. Anda. Así se Ahora, ve. ok, dejémoslo así. Ahí. Dice desarrollo las capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de las habilidades, destrezas, talentos, valores y principios de los productores agropecuarios para ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demande su actividad productiva, entre otras, actividades técnico-productivas y o de adecuación y transformación de la producción primaria, administrativas, financieras y crediticias, informáticas, de mercadeo y de comercialización, así como para la convivencia y el desarrollo rural pacífico. Qué interesante. Ahorita comentarios. Terminemos de leerlas y ahorita comentarios. Segundo, ¿quién lo lee? Bueno, seguiré. Perdón. Dale. Desarrollo de las capacidades sociales y el fortalecimiento de la asociatividad que permita la organización de los productores para gestionar colectivamente y de manera eficiente las entradas, entre paréntesis, insumos y factores productivos, cierra paréntesis, y salidas, abre paréntesis, alimentos, materias primas y productos con valor agregado, cierra paréntesis, de sus sistemas de producción. Asimismo, la promoción del desarrollo empresarial de las organizaciones de segundo piso y la conformación de redes de productores, mujeres y jóvenes rurales, entre otras. Muy bien. Perdonen, entonces la corremos un poquito. Ay, la corrí demasiado. El tercero, por favor, si lo ven. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, adopción o adaptación de tecnologías y productos tecnológicos, apropiación social del conocimiento y soluciones de problemáticas, principalmente a través de la innovación abierta o colaborativa, la investigación participativa y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Perfecto, gracias. Me encanta que estoy escuchando voces nuevas. ¿Quién sigue? Gestión sostenible de los recursos naturales, de modo que los productores hagan uso eficiente de los recursos suelo, agua, biodiversidad, etc. e integren prácticas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Perfecto, gracias. Y la última. Desarrollo de habilidades. Ya. Desarrollo de habilidades para la participación de productores en espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial, además del empoderamiento para autogestionar la solución de sus necesidades. Ok, muchas gracias. De ese último yo hago un comentario, ¿no? Y es Profesora, yo quería hacerle una pregunta sobre Cuéntame. el último. El departamento de Risaralda participa Sotucol dentro del CONSEA como coordinador de una de las mesas CONSEA. A raíz de la nueva ley se cambia el reglamento de del consejo del CONSEA y quería preguntarle
cómo se cruza el interés de los agricultores de participar, si los consejos son pequeños y si realmente la nueva ley lo que está haciendo es darle mayor facultad a la participación de los actores que participen en los consejos, porque realmente la ley da mayor participación, pero no veo el puente de interrelación efectiva. ¿Usted me puede contar que es una estudiosa de esta ley? Sí, los espacios son muy pequeños, pero para eso están los consejos municipales de desarrollo rural, que entonces la asociación de municipios sí tienen un espacio, las asociaciones de municipios o diferentes asociaciones sí tienen representatividad dentro de los consejos y ellos tienen la obligatoriedad de llevar las discusiones que se hacen en el marco de los consejos municipales, de subirlos hacia ese espacio del consejo. Es por eso que se pretende ahora sí darle el protagonismo y ponerlos a funcionar, porque yo ayer les mencionaba que es que los consejos municipales existen por ley, existen todos, y se firman unas actas, pero no se sabe qué hicieron, qué decidieron, qué discutieron, no se saben porque las actas no son claras, pero la ley le da el debido reconocimiento y pide que los consejos entreguen las peticiones, entreguen los comentarios, entreguen todo a quien los represente en marco del consejo, y es obligatorio de esa persona, de ese representante, bajar la información y llevársela nuevamente a los consejos. ¿Eso está reglamentado? Sí, señora. Sí, señora. Y ahorita vamos a ver. ¿Tener acceso a la reglamentación? No sé si ya se las envié, pero déjenme, yo reviso lo que cargué en el aula y si no está, se los cargo. Espérate, tomo aquí nota. Bueno. Muchas gracias. Vale. Y sí, quería, precisamente cuando tú hablaste, me iba a referir preciso a ese espacio, ¿no? Siempre hemos sido reacios todos, no solo nuestros productores, de ser partícipes en estos espacios de discusión política, de construcción. No participamos, o a veces vamos, firmamos y nos dormimos o no prestamos atención, no llevamos ni recogemos la debida información. Entonces es una de las cosas que nosotros debemos promover en marco del trabajo con nuestros productores. Entonces lo voy a poner más pequeñito para escucharlos acerca de este enfoque de extensión agropecuaria que nos trae el artículo 25 de nuestra ley. ¿No? ¿Se fueron? No, estamos acá. Yo ya hablé sobre el enfoque. Bueno, qué linda, gracias. No importa, Mauricio, que sean los mismos. No, pero hay que dar oportunidad a los demás. No hay comentarios, entonces quedó claro, ¿sí? Bueno, profe, yo. A ver, dale. Otro de los mismos, pues. Pero con relación al cuarto enfoque de la gestión sostenible de los recursos naturales, yo pienso que con el tema nuestro avalado por la gerencia y muy impulsado y desarrollado por el doctor César Jaramillo en nuestra agricultura tropical, estamos poniendo nuestro grano de arena en ese sentido. Y todos lo estamos, yo tengo la camiseta puesta y yo mismo me lo creo, yo soy un acérrimo defensor de ese tipo de agricultura. Yo creo que tenemos que volver
a los modelos de nuestros abuelos y bisabuelos, donde había una capa vegetal hermosa, donde no éramos tan dependientes de todos los productos de síntesis química, y eso sería, yo creo que un grano de arena importante para nuestra agricultura en el marco de la ley. Claro, también me uno a tu filosofía, también soy creyente absoluta. Profe, fíjese que mirando ese tema en específico, son pues cómo, o sea, las cosas van evolucionando. Cuando se hacen las cosas bien, van evolucionando hacia el bien. Yo quiero comentar que yo me encontré hace unos años, hace unos 5 o 6 años, cuando estaba haciendo un trabajo de encanamiento comercial para exportación de aguacate en el Putumayo y en el Huila, en Los Cauchos y en San Agustín, con el aguacate Hass. En esa época se estaba apenas empezando con los procesos de exportación tan fuertes que hay ahora, ¿no? Apenas estábamos dando los primeros pasitos, hace unos 5 años. Y me encontré en esas 2 regiones, en el Putumayo y en San Agustín, y en el Huila y en Los Cauchos, que esos productores saltaron una cantidad de pasos en la parte de asociatividad, de agronegocio y encadenamiento comercial y de producto, o sea, de tecnología en el producto, sin quererlo. Dese cuenta por qué. O sea, porque ellos tocaron un extremito, que en ese momento era clave. Ellos, como eran asociaciones que ya estaban conformadas, pero pues eran productores pobres, o sea, productores que, pues no pobres, no, esa es la palabra, eran pequeños productores. Asociados eran 20, 30 productores asociados, y ellos tenían una particularidad en común, los del Huila y los del Putumayo, que no tenían dinero para comprar químicos. Ajá. Ellos no tenían dinero para comprar químicos. Sí. Nada de lo que exigían en ese momento todos los que iban a darles asistencia técnica, que le decían eche esto, eche lo otro, ellos no tenían plata. Simplemente no lo hacían. Entonces retomaron todos sus conocimientos de los abuelos y de los ancestros, y ellos prepararon sus biopreparados. Hacían su propio abono biológico, sus biopreparados para control de plagas, y así manejaron los cultivos. Porque superaron esa necesidad de dinero, la superaron y se acomodaron lo que tenían que hacer y producían casi que orgánico. Y Qué muy bueno. bien que producían. Entonces fíjate que por ese solo hecho y de estar asociados, llegaron todas las empresas comerciales que estaban buscando aguacate en esa época, hace 5 años, 6 años casi, que estaban buscando aguacate limpio para exportación. Ahí fue donde la encontraron, porque cumplían con todos los parámetros para poder exportar el producto. Claro que hoy en día ya se certificaron, ya todos están certificados, porque eso también les acercó la certificación. Y lo que quiero decir con esto es que mirar cómo ellos son ahora una de las regiones que más se sacan en exportación, aguacate, o sea, esas regiones, la Argentina, Los Cauchos, San Agustín. Bueno, y les está yendo súper bien. Pero fíjate que Asofrucol retomó eso. O sea, yo me encontré con alegría este año y el año pasado que ya nos estaban inculcando la agricultura tropical, que es precisamente eso, retomar esos conocimientos de los abuelos ancestrales para el cuidado de la tierra y la forma de producir, que no solamente representa un avance tecnológico, o sea, como es la vida, ¿no? No echar químicos es un avance tecnológico. Total, y fuera de eso, y fuera de eso, nos conduce a acercar a esa certificación, o sea, que estamos cumpliendo muchos de los criterios que están acá ustedes presentando. Nos conduce a acerca las certificaciones, porque Global Gap lo que dice es no echen químicos, o sea, produzcan limpio, aparte de otros factores, ¿no? Y fuera de eso, con eso tenemos una herramienta súper potente para mejorar los ingresos y potenciar esas organizaciones. No, imagínate, no sabes cuánto me complace escuchar eso. De verdad que mucho, casi estoy botando lágrimas. De verdad que me parece fabuloso. Así ven como nosotros en este diplomado estamos construyendo conocimientos. Muchísimas gracias por compartirnos, porque importantísimo. Imagínense cuánto llevan ustedes avanzado en todo lo que es el enfoque de extensión agropecuaria en el marco de la ley. Te agradezco mucho, mucho. ¿Alguien más? Chiquillos, chiquillas, compañeros, gracias. Colegas.
Bueno, avancemos otro poquito para que no se nos quede tanto por ahí. Bueno, ¿recuerdan qué significa EPSEA? Empresa prestadora de servicios agropecuarios. De servicios de extensión agropecuaria. Sí. Listo. Entonces la ley nos dice a nosotros quiénes pueden convertirse en EPSEA, ¿sí? ¿Quiénes son las EPSEA? Pues los encargados de prestar el servicio de extensión agropecuaria en marco de lo que trae formulado el PDEA. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son? Las empresas privadas, los centros provinciales de gestión agroempresarial, colegios agropecuarios, obviamente el colegio como figura, no es que vayan a ver estudiantes prestando el servicio de extensión agropecuaria, sino como la figura jurídica que les permite conformar un equipo humano que pueda adelantar esos servicios de extensión. Cooperativas, organizaciones o asociaciones de productores, asociaciones de profesionales, los consejos municipales de desarrollo rural, las UMATAS pueden consolidarse como EPSEAs, entidades sin ánimo de lucro, instituciones de educación superior y agencias de desarrollo local. ¿Listo? Cualquiera de ellos puede consolidarse como una EPSEA. Obviamente hay una reglamentación que dice, creo que la traigo más adelante, qué debes hacer para conformarte como una EPSEA. Listo. La ley 1876, pues obviamente nos habla de los PDEA que ya mencionamos, pero pues de acuerdo con el comentario que nos hicieron ahorita, dice que debe darse el debido protagonismo a los consejos municipales de desarrollo rural como un espacio de diálogo local de las necesidades e iniciativas que se propongan y se concerten y se prioricen en marco del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Entonces, acá sigo subrayando muy grande la petición para subrayar en marco de la ley en donde está el tema del CONSEA y cómo desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural se deben ir escalando estas discusiones. Bueno, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Sí? Deben estar inscritos en el registro de usuarios que disponga el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Deben solicitar su inscripción en el registro ante el municipio correspondiente al lugar donde se ubiquen los predios. No es que porque yo viva más cerquita al otro, no, es donde tienes registrado tu predio de acuerdo pues, a catastro y lo que tienes en la Secretaría de Planeación. El municipio debe velar por la veracidad de la información consignada en dicho registro, que ese registro no solo se usa para el servicio de extensión agropecuaria, es un registro único que permite el acceso a diversos servicios. ¿Listo? Dice que además los municipios y los usuarios deben acercarse cada año durante los 3 primeros meses a actualizar la información que tienen. Eso es importante porque ustedes mismos lo mencionaron, ¿cierto? De un año a otro o de un semestre a otro yo puedo cambiar mi sistema de producción o pudo haber fallecido mi padre o algún cambio pudo haber ocurrido en marco de mi sistema productivo. ¿Listo? La cobertura de registro, ¿sí? Es a través del ministerio y la ADR o quien haga sus veces, gestionará la articulación de información de productores agropecuarios desarrollada con recursos públicos, ¿sí? Y aquella que el sector privado pueda integrar, sin que ello implique afectar de alguna manera la autonomía de sus administraciones frente al desarrollo de sus sistemas de información. Entonces, esto quiere decir que es una información pública, pues no tan pública, pero es una información que desde donde las diferentes agencias del Estado toman pues lo que requieren para el desarrollo de sus actividades. Entonces, que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, van tomando información a partir de lo que queda consignado en este registro.
Este registro no es nuevo, ¿sí? Pero pues ya dicen, bueno, hay que usarlo para este tema. Bueno, ¿cuáles son los criterios de priorización del subsidio? Sí, obviamente se prioriza en primer lugar a la población más vulnerable, quien más lo requiera. En este momento hay un trabajo muy fuerte, por ejemplo, con los municipios que son beneficiarios, son los PDAs, sí, que son los que han sido más afectados por el tema de la guerra, violencia, desprotección y abandono del Estado. Entonces se da en primer lugar espacio para esos municipios y esa población que está saliendo adelante. Se va a revisar el puntaje y nivel en el CISBEN, las condiciones de beneficiario en el fondo de tierras en términos pues, de determinada ley, las condiciones de víctima, ¿sí? En marco de determinada ley. La mujer rural es cuando, yo recuerdo cuando pues, se empezó a hablar de la ley 1876 y había tantas discusiones en el Senado y nosotros como Unidad Agraria, como universidad hicimos presencia en alguna de ellas, como cada vez que se hablaba del enfoque de género todo el mundo pegaba el grito en el cielo. Entonces algunos políticos muy acérrimos, no, pero ¿cómo así enfoque de género? Pues sin saber de qué se trataba, ¿sí? La población objetivo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, del programa integral de sustitución de cultivo ilícito en términos de determinada ley. La población objetivo de los planes de acción para la transformación regional, de los programas de desarrollo con enfoque territorial de los municipios PEDET, y la población objetivo de los planes y programas integrales de desarrollo agropecuario y rural de acuerdo al decreto 2364. Eso no quiere decir que son los únicos, ¿no? Sino pues que obviamente estamos hablando de un tema de priorización. Los demás no se nos van a quedar afuera, porque es una ley que es totalmente incluyente, recordémoslo muy bien. Chicos. Pero ahí sí me gustaría, profesora, bueno, si nos puede regalar algunos elementos para reforzar las razones que tiene la ley para el enfoque de género. Ok, yo te los mando. Lo que pasa es que como me toca despedirme ahorita y explicarles una cosita. Pero, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Nosotros tenemos en nuestra aula diferentes foros, ¿cierto? Entonces, por ahí les voy a avisar a ustedes qué es lo que, cuando cuelgue el tema que me ha solicitado, el tema del CONSEA, la reglamentación y cómo se escala desde los consejos municipales, entonces desde ahí les aviso y eso les llega un mensajito al correo electrónico. Y desde ahí te mando una presentación que habla del enfoque de género en marco de la ley. ¿Listo? Muchas gracias. Y si hay alguna duda, inquietud, ahí no duden en contactarme. Ustedes saben que yo procuro estar en todas las reuniones, ¿no? Claro que en este momento me ha sido imposible. Miren, como ustedes están viendo mi pantalla, tengo dos cursos abiertos simultáneamente. En uno está el profesor Juan Camilo, en el otro está el profe Ligorio. Pero yo procuro estar en la mayoría de reuniones y cualquier cosa me pueden pegar el gritico por ahí también. ¿Listo? Estoy también en el chat que armaron del grupo. Entonces no duden, no duden. Bueno, esto pues es básicamente acerca de la habilitación y selección de las EPSEAS. Tenía otra presentación, pues que era la que estaba complementando a ustedes cuando iniciamos la clase acerca del PDA, la ruta de implementación del PDA, lo que es la ley y los artículos pues, que más nos competen a nosotros. Hicimos ahorita, pues no puse el artículo 25, pues porque hicimos una clase prácticamente relacionada con el artículo 25, pero esta presentación que les voy a dar habla específicamente de su sistema de extensión. Y esto, recuerden que les dije que habían unas resoluciones y unos decretos que daban viabilidad a la ley. Entonces, eso uno por uno, pues acá se los pongo en resumen, estos los tienen ya todos en el aula y uno por uno viene la explicación de cada uno de los decretos. Esto también se los voy a dejar ahí. Bueno, pero también les voy a dejar una tarea. Esta tarea es individual, ¿vale?
Esta también, la profe Clemencia, que es la que nos colabora con este tema, ella también debe estar abriéndola en este momento en el aula. Es una tarea individual, por eso es que no les voy a colgar la presentación hoy. Dice, ¿cuáles son los avances en materia de reglamentación e implementación de la ley SNIA? Es tarea individual y por favor la suben en el espacio que van a abrir para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, para que no, tarea individual, no tienen por qué preocuparse que vamos a armar grupos, que relajo, que la recocha, que no me llamó, no, es sencillo. Entonces, por eso, esta presentación de estos avances se las cuelgo por allá la próxima semana, cuando ustedes hagan su investigación propia, ¿listo? Bueno. Entonces, incluso pueden tomarle un pantallazo a esto, a ver si los pongo grande, para que miren, pues que este es el tema. Ay, se me dañó el mouse. Algo pasó. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, profe. Sí, señor. Ah, ok, es que quería ponérselos grandes. Sí, la escuchamos, sí la escuchamos. Se los quería poner grande por si acaso quieren tomarle un pantallazo a esto. Porfa. Pero es que no me funciona. Algo pasó acá. Es que eso pasa por tener todas las aulas, todas las clases abiertas al tiempo. Bendita. Dice reanudar presentación. A ver. Para que le tomen el pantallazo. Creo que todas están en el aula, ¿no? Pero pues recuerden que viene otra parte de la pregunta, que es, bueno, ¿y en dónde se ha avanzado? ¿Qué departamento se ha avanzado? Sé con claridad que se ha hecho, por ejemplo, en Risaralda, sé con claridad que se ha hecho en Antioquia y en el Casanare, por ejemplo. De primera mano lo sé yo. Pero pues yo sé que ustedes tienen también información de primera mano que todavía no ha sido publicada. ¿Listos? Niños, queridos amigos, voy a dejar de compartir en este momento. Uy, ya, ahora sí los puedo ver y me pueden ver. Entonces, pues, por ahora, hasta aquí llegamos nosotros. Pero pues no es un adiós porque es un hasta luego y yo les digo que nos vamos a ver. Creo que la próxima sesión que nos toca a nosotros no es pronto, pero sí les voy a acompañar en el tema de los ODS, cambio climático y todo esto, les voy a acompañar. Más adelante hay otro tema, tal vez que les vaya a acompañar, pero pues como siempre yo procuraré estar con ustedes acompañándoles en todas las clases, que me interesa mucho. Además este grupo, no es por hablar de los otros grupos, ha sido como el más especial, el más participativo, entonces me gusta mucho. Listo. Gracias, profe. Voy a parar la grabación